Hi student, good morning. How are you? Hola chicos, ¿cómo están? Okay, in this video that we are going to continue about the use to. This is the past, okay? This is the activities that you talk about the past tense, okay? In this case, we are going to see used to. Is used to express habits. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar viendo la gramática de tiempo pasado. En esta oportunidad vamos a ver el uso del used to para expresar hábitos o expresiones en tiempo pasado. ¿Ok? Now, voy a empezar a decir lo que yo solía hacer en tiempo pasado cuando era pequeña. ¿Ok? When I was a kid, I used to have a short hair. Son actividades o cosas que hice o que hacía y que ya no más las hago, ¿no? Quedó en el pasado. Entonces, el uso del use es solía hacer o solía tener. Pero ahora ya no continúo haciéndolo, ¿ok? Quedó en el pasado. Entonces, si ustedes recuerdan, hemos estado viendo lo que es el tiempo pasado, pasado simple de los verbos regulares, verbos irregulares, luego el verbo to be en su forma pasada, como el was o el were. Después de eso, after that, we saw that the could and couldn't. Remember? Lo que habilidades que pude ser y lo que no podía ser. Now, in this video, let's talk about I used to. En este video vamos a hablar sobre el uso de actividades que solía hacer o solía tener. ¿Ok? So, now, I used to es solía, se interpreta en español como solía hacerlo. Como algo frecuente, frecuentemente hacía o lo hacía. When I was a kid, I used to have a short hair. This is the past, okay? When, cuando yo era pequeña, yo solía tener mi cabello corto. ¿Sí? Son cosas así, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué me va a servir entonces este tema? I used to es para decir lo que hacía o lo que tenía en mi tiempo. Okay, another example. When I was a kid, cuando yo era pequeña, I used to hang out with my cousins. Yo solía salir a pasear con mis primos. Okay? I used to. Used to. This is the past. Used to. Okay? And the present is used to. In this case, used to. Okay? When I was a kid, I used to hang out with my cousins. Okay? Son oraciones afirmativas. Estoy expresando lo que solía hacer cuando era pequeña. Solía hacer. Okay? Now, another picture. Look at this. When I was a kid, I used to watch cartoons. Okay? In that moment, in the present, is no more. Okay? I didn't use to. Okay? When I was a kid, cuando yo era pequeña, ustedes pueden empezar con esa frase. When I was a kid, cuando yo era pequeña, I used to watch cartoon. Watch cartoon is, for example, Popeye, El Chavo del Ocho, okay? This is the cartoon, the programs that the television you used to watch, okay? Entonces solía ver televisión, dibujitos animados, okay? When I was a kid, I used to watch cartoon. Okay, this is in my case. Esas son mis cosas que yo hacía cuando era pequeña, okay? Pero ahora ya no. Used to es solía, se interpreta en español como solía. We use to infinity to talk about a past situation.
that is no longer true. It tells us that there was a repetitive action or state in the past which has not changed. Usamos el used to más el infinitivo para hablar de una situación que solíamos hacer en el pasado, pero que ya no lo hacemos o ya no lo tenemos, ¿no? Como les decía, cuando era pequeña salía con mis primos, ahora ya no lo hago, ¿no? O cuando era pequeña solía ver dibujos animados, ¿no? Esa es la definición de used to. For example, I used to cook every day. Yo solía cocinar todos los días. Ahora no son todos los días, frecuentemente, ¿no? I used to cook every day. O ya no lo hago, tal vez, ¿no? I used to cook every day. Usamos la estructura gramatical, pronombre, used to, el verbo infinitivo que usamos como el to cook, ¿ok? Y el complemento, ¿ok? Don't problem that you don't understand, ¿ok? Let's to practice and more, you can say more example that you should to understand. Okay, this is the structures. Subject, el sujeto, used to, el solía ser, más el verbo infinitivo que puede ser bailar, comer, saltar, todos los verbos que hemos visto, los regulares y los irregulares, más el complemento. Subject plus used to plus verb infinitive plus complement. Okay? For example, I used to smoke every day. I used to smoke every day. Okay, yo solía fumar cigarro todos los días. This is the things or this is the action that this is the past. In the present is no, okay? Is stop. No more. I used to smoke every day. Yo solía fumar todos los días. Okay. More example. They used to read a lot of books, but now they don't read much. They used to read a lot of books, but now they don't read much. Ellos solían leer muchos libros, pero ahora ellos ya no leen mucho, ¿ok? Okay, another example is my daughter used to play volleyball. My daughter used to play volleyball. My daughter viene a ser el sujeto, enseguida viene a ser el used to, que viene a ser solía, play, el verbo infinitivo y el complemento volleyball. My daughter used to play volleyball. Okay? Another picture is the negative sentences. Vamos a ver ahora la forma negativa. Decimos subject, el sujeto, auxiliary. En la forma negativa vamos a usar el auxiliar didn't. ¿Ya? Ustedes ya lo conocen cuando lo hemos visto en el presente simple. Usábamos un auxiliar. Ahora nuevamente lo vamos a ver este auxiliar para decir mis oraciones en forma negativa. Entonces, auxiliar, luego sigue recién el used to. Pero este used to ya no va en la D, si se dan cuenta, ya no va en tiempo pasado. Ya no, porque ya usamos nuestro auxiliar did o didn't. ¿Ok? Enseguida viene el verbo infinitivo que es like, gustar. El verbo infinitivo, después viene el complemento, Spanish. ¿Ok? Decimos entonces, en la forma negativa, tenemos que aprendernos un poco de memoria para tener en claro nuestra estructura gramatical para poder decir nuestras oraciones. Y decimos subject, auxiliary, solía, el used to, verbo infinitivo más el complemento. Okay, one more time. Subject, auxiliary, used to, verbo, verse infinity and complement. Okay, for example, en el ejemplo, vamos a ver.
I didn't used to like spinach. Yo, puede ser tú, he, she y cualquier pronombre que ustedes deseen. Luego, didn't, la forma negativa del uso del auxiliar. Use, vemos aquí, ya no está la D, porque ya en la forma negativa vamos a usar nuestro auxiliar, entonces ya no sería la D, le hemos quitado. To lie, el verbo infinitivo. Cualquier verbo infinitivo que ustedes ya conocen, los regulares o los irregulares. Spinach es espinaca. I didn't used to like spinach. Yo no solía comer la espinaca o no solía gustarme la espinaca o no acostumbraba a gustarme la espinaca, ¿no? Algo así se interpreta, no solía en tiempo pasado. Okay, I didn't used to like spinach. Another example is I didn't I didn't used to ride a bike. Yo no solía pasear bicicleta. I didn't used to ride a bike. Yo no solía pasear bicicleta. Okay, this is the past tense. More example. My sisters didn't used to take a nap in the afternoon. My sisters es mi hermana. Didn't, en la forma negativa voy a usar el auxiliar didn't. Used to, vemos aquí de color rojo el use porque va en presente en su forma simple. No usamos la D como en la forma afirmativa si usábamos la D, pero no si usábamos el auxiliar. En la forma negativa sí lo estamos usando. Por eso es que acá lo ponemos de rojo para identificarlo, ¿ok? Luego sigue el to take, que es el verbo infinitivo que es tomar una siesta, ¿ok? To take a nap. Take a nap es tomar una siesta in the afternoon. My sister didn't used to take a nap in the afternoon. Okay, another example in the negative form. My daughter didn't used to go at the party. My daughter didn't used to go at the party. Okay, mi hija no solía ir a la fiesta. Ahora ya sale, ok. Didn't use, no solía, no acostumbraba, ok. Solía o acostumbraba, es el significado del used to. Entonces sabemos que aquí el verbo used to está, sí, el pasado, porque ya estamos usando el didn't, ok. My daughter didn't used to go at the park. Another, this is the fourth question. En la forma interrogativa usábamos el auxiliar también nuevamente al inicio de nuestra pregunta y decimos did, el auxiliar, did, este es auxiliar del presente simple. Luego sigue el verbo did you, luego enseguida viene ya el used to. Y también nos damos cuenta que en la forma interrogativa tampoco lleva la D. Entonces, en la forma negativa y en la forma interrogativa no lleva de el used to. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque están usando ya el auxiliar did. Did you used to go to the movies? Did you used to go to the movies? ¿Solías tú ir a los cines? ¿Ok? ¿Tú solías ir a los cines? Okay, yes, I did, or no, I didn't. And this is the answer, the question in the short question. Okay, very good. Another, the question is, did she used to travel by plane? Did she used to travel by plane? Okay, auxiliar. Luego sigue el personal o subject. Used to, él solía ser. Travel es el verbo infinitivo, viajar. By plane es por avión. Ella acostumbraba viajar por avión. ¿Ok? Ella acostumbraba viajar por avión. Yes, she did, or no, she didn't. ¿Ok? Now, let's practice. Fill in the blank with the verbs in break.
¿ok? Vamos a hacer ejercicios en las tres formas. Vemos afirmativas, interrogativas y negativas. Vamos entonces a ir un poco de práctica para que ustedes vayan viendo y en qué consiste el uso del used to. En la primera oración del letter A, John, vamos a tener que usar el used to. Cuando es afirmativa usamos el used to. Usamos el pasado, used to. Le agregamos la D al final. Y si es en forma interrogativa, vamos a hacer al inicio el auxiliar did. Luego continúa el pronombre, luego recién el used to. En la forma negativa decimos entonces pronombre o el subject, el sujeto, luego sigue el auxiliar del pasado simple que es didn't, cuando es en forma negativa, didn't, ¿ok? Luego continúa el used to, el solía o acostumbraba, pero sí en tiempo pasado, ¿ok? Y así vamos a ir identificando cuando es pregunta que usamos y si es en forma negativa que usamos y si es en la forma afirmativa cómo se usa esta gramática. Okay, no problem. Let's to practice in these sentences. John, how is it? ¿Cómo sería? John lived in this house when he was kid. John vive en esta casa cuando él estaba muy pequeño. Entonces decimos John used to live. Ok, ya tenemos el sujeto used to. Solía vivir. Used to live in this house when he was kid. Okay, number 2. This is the question. Look at this. So, we are used to did. Okay, auxiliary did. Did you used to have long hair? Did you used to have long hair? Entonces vemos el used to. Okay, did you used to have a long hair? Okay, the letter C is the negative. Okay, remember the negative for we are going to use the didn't. Okay, so Jack didn't use to go out at night. Okay, entonces decimos Jack didn't, la forma negativa del auxiliar didn't, el use sería sin la D al final. Use to go, okay, to al infinitivo, to go out at night. Okay, very good. The letter D is a question. Look at this, the question. So, we are going to use did, auxiliar, did, okay? Did he use to travel abroad when he was younger? Él solía viajar a otro país cuando él era joven, ¿ok? Did she use to travel abroad when he was younger? Okay, and the last sentences. The negative for not, the negative, ¿ok? Vamos a ver, el negativo sería we didn't use to like Japanese food, but now we do. Nosotros no comíamos comida japonesa, pero ahora sí lo hacemos, ¿ok? Entonces hemos visto, hemos completado nuestras oraciones, nuestra forma negativa y nuestra forma interrogativa. Okay, more practice. Use the following elements to build sentences. Vamos a practicar, ordenamos entonces nuestros ejercicios, puede ser interrogativas, puede ser negativa o puede ser en la forma afirmativa. ¿Ya? Vamos a completar. Decimos, he ago smoked 5 years. Entonces decimos en forma interrogativa sería, did he use a smoke 5 years ago? Usamos aquí primeramente, como vemos que hay un signo de interrogación, vamos a usar el auxiliar did.
Luego sigue del auxiliar el pronombre he. Luego el use. ¿Ok? En este caso, aquí me faltó poner used to smoke. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que construir estos ejercicios. Used to smoke 5 years ago. Me faltó el to. Ok, very good. Number, the letter B. André, cinema, to not go. Ok, esa es la forma negativa. Entonces decimos André, el sujeto. Luego sigue el auxiliar en la forma negativa. André didn't use. Luego del pronombre sigue André didn't. El auxiliar didn't. Luego sigue used to. Él solía o acostumbraba go to the cinema. ¿Ok? André didn't used to go to the cinema. Okay, the letter C, they used to live in Germany. Okay, very good. The question, she used to live alone. Okay, she used to live alone. Okay, very good. And the letter E is the negative. So Georgette didn't, the negative form, didn't use to play the guitar. Ok, tenemos que diferenciar esos tres formas gramaticales del verbo del used to, del solía hacer o acostumbraba hacer, ¿no? Actividades en sus tiempos pasados que ya no lo haces, que ya no estás acostumbrado a hacerlo, que se quedaron en su momento indicado, ¿no? Muy bien, chicos, entonces quiero que practiquen y nos vemos en nuestros videos conferencias donde vamos a practicar más de nuestros temas que hemos empezado ya a interactuar con ustedes. Bastante participación. Practiquen en su casa, por favor. Okay? This is the all for today. Thank you very much, students. Okay? Bless your God. Okay? Thank you. Bye-bye.